En medio de la oscuridad de la noche, una mujer como tantas y al día de hoy vivía a diario en una pesadilla de la cual no podía despertar, quería que fuera un sueño, pero era su terrible realidad. Abigail vivía bajo la sombra de un marido cruel y despiadado. Sus días estaban marcados por insultos, golpes de odio y el miedo constante a una muerte repentina. Nadie imaginaba que aquella mujer, atrapada en el infierno de su propia casa, tendría que enfrentar la furia de un ejército que venía a arrasar con todo, y que solo una decisión al borde del abismo podría salvarla del derramamiento de sangre. Abigail, la sabiduría y valentía que salvó a una familia. En los tiempos antiguos de Israel, cuando las tribus aún no tenían un rey unificado, vivía en el territorio de Judá un hombre llamado Nabal. Era un hombre acaudalado, dueño de muchas propiedades, campos fértiles y un numeroso ganado. Su riqueza era reconocida, pero también lo era su carácter hosco y arrogante. Nabal tenía fama de ser duro, rudo y de mal humor, un hombre difícil para tratar. Junto a él vivía Abigail, su esposa, una mujer que contrastaba con la personalidad de su marido. Abigail era una mujer de gran belleza, con una gracia natural que irradiaba luz y calma. Pero no solo su apariencia llamaba la atención. Su corazón era sabio y prudente, su inteligencia era profunda y su temor a Dios genuino. En medio del temperamento fuerte de Nabal, Abigail ejercía como un bálsamo de paz y sabiduría en su hogar. Era una mujer que cuidaba de su familia con diligencia y humildad, se ocupaba de las tareas del hogar, atendía a los siervos y supervisaba las actividades del campo y el ganado. Pero más allá de sus labores, su espíritu era firme y estaba lleno de integridad. Durante esos días, David, antes de convertirse en rey, vivía como fugitivo del rey Saúl. Él y sus hombres vagaban por el desierto, sobreviviendo con valentía y protegiendo a las personas y propiedades que encontraba en su camino. Entre ellas cuidaron del ganado y pastores de Nabal, sin pedir nada a cambio, protegiendo sus intereses con celo. Cuando llegó la época de las cosechas, David envió a sus mensajeros para pedir a Nabal que compartiera algo de su abundancia como muestra de gratitud y respeto por la protección recibida. La petición fue sencilla y razonable: alimento y provisiones para los hombres que cuidaron sus rebaños. Pero Nabal, con su corazón endurecido y orgullo inflado, despreció la solicitud. Respondió con grosería, negándose a ayudar y despreciando a los mensajeros con insultos. La respuesta de Nabal fue un golpe de desprecio no solo a David, sino a quienes protegían sus bienes. Al enterarse de esta ofensa, David sintió que su honra y la de sus hombres estaban heridas y, lleno de ira, decidió actuar. Reunió a 400 guerreros armados y marchó hacia la hacienda de Nabal para hacer justicia por sus propias manos. Mientras avanzaba, la noticia llegó a Abigail a través de uno de sus siervos. Sin alertar a su esposo, Abigail actuó con rapidez y prudencia. Reuniendo una gran cantidad de pan, vino, carne, dátiles y almendras, preparó un rico cargamento para llevar a David. Con humildad y valentía, Abigail se puso en camino para encontrarse con David y sus hombres antes de que llegaran a la hacienda. Se acercó con respeto y reverencia. Se postró ante David y le habló con sabias palabras, pidiéndole que no derramara sangre inútilmente. Le recordó a David que él era un hombre escogido por Dios, destinado a ser líder, y que no debía mancharse con una venganza precipitada. Abigail asumió la responsabilidad del error de su marido, pidiendo perdón en su nombre y ofreciendo los presentes como muestra de reconciliación. David quedó impresionado por la valentía, la sabiduría y el corazón humilde de Abigail. Aceptó su petición y detuvo su furia, alabando a Dios por haber puesto a Abigail en su camino para evitar un desastre. Al regresar a casa, Abigail encontró a Nabal en medio de una gran fiesta, embriagado y ajeno al peligro que había estado cerca de su familia. Cuando amaneció y el vino se fue, la dureza y la soberbia de Nabal se rebelaron, y antes de que pudiera enmendar su error, Dios lo castigó con la muerte. Con la muerte de Nabal, David reconoció en Abigail una mujer excepcional y la tomó por esposa, honrando su sabiduría, su fe y su nobleza. Y es así como encontramos que la historia de Abigail es un ejemplo claro de que Dios usa la sabiduría y el corazón humilde para cambiar el rumbo de las situaciones más difíciles. En la vida enfrentamos momentos en que la ira, el orgullo o la injusticia parecen dominar. A veces quienes nos rodean actúan con terquedad y nosotros podríamos caer en la tentación de responder con violencia o resentimiento. Pero Abigail nos muestra un camino diferente. Ella no fue indiferente ni pasiva ante la amenaza de destrucción. Su valentía no estuvo en la fuerza física, sino en la sabiduría de saber cuándo hablar, cómo actuar y con qué espíritu hacerlo.